El pasado 31 de diciembre, Gustavo Petro ordenó un cese al fuego bilateral para múltiples organizaciones armadas ilegales en Colombia. Al impartirse esta instrucción, los mismos militares quedaron sorprendidos, ya que nadie les avisó previamente acerca de esta decisión. Lo relevante de esta orden fue que el gobierno se apoyó en la ley de la mal llamada paz total y ordenó mediante el decreto 2656 de 2022 el cese al fuego bilateral. Recordemos que este decreto está a punto de ser tumbado por la mismísima Corte Constitucional, precisamente por ir en contra de la Constitución Nacional de 1991. Dice la Corte que esa ley tuvo vicios de trámite, entre ellos el no haber contado con el concepto previo que se le debe pedir al Consejo de Política Criminal. Digamos entonces que con esta ponencia quedó tambaleando la ley 2272 de 2022, con la cual Petro, al comienzo de su administración y cuando aún contaba con el respaldo de una coalición política, le hizo una cirugía a la ley de orden público para facilitar escenarios de diálogo con múltiples grupos ilegales. Dice la Corte Constitucional que varios de los puntos de esta ley de paz total fueron ilegales y la cirugía que le hicieron a la ley de orden público atenta claramente contra la Carta Política de 1991. Esto quiere decir que el gobierno está a punto de recibir un golpe fulminante, porque se quedaría sin piso jurídico para apostarle a la mal llamada paz total, misma con la que Petro ha cometido, según el analista político Carlos Alonso Lucio, una serie de violaciones a la Constitución, en la que se incluye la paralización de las Fuerzas Armadas. Esto trajo como consecuencia que la fuerza pública fuera atada de pies y manos a la hora de cumplir con su deber constitucional. Además, el copamiento de los grupos ilegales en todo el país prende las alarmas, en la que también se incluye el pago de extorsiones y vacunas en los territorios. Se suma a lo anterior que la fuerza pública haya sido abandonada a su suerte, como ocurrió en los Pozos Caquetá con los 70 policías, y en donde Petro dio la orden de dejarlos a su suerte. Escuchemos los argumentos acerca de la nueva denuncia que presentará Carlos Alonso Lucio ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes para que se le abra un nuevo juicio político a Gustavo Petro. Vamos a presentar una denuncia por violación de la Constitución a propósito de ese famoso decreto 2656 de 2022 del 31 de diciembre pasado, por el cual se decretó el cese al fuego bilateral y temporal de carácter nacional en el marco del diálogo de carácter político entre el Gobierno Nacional y el Estado Mayor Central FARC-EP, y se dictan otras disposiciones. En ese decreto que todos recordamos ingratamente del 31 de diciembre, en su artículo primero se decreta a partir de las 0 horas del día 1 de enero de 2023 hasta las 24 horas del día 30 de junio un cese al fuego bilateral y temporal de carácter nacional entre el Gobierno Nacional y el Estado Mayor Central de las FARC. Dice que podrá ser prorrogado por el Gobierno Nacional previa recomendación que en tal sentido realizará el mecanismo de veeduría, monitoreo y verificación. Tendrá como objetivo principal suspender la afectación humanitaria de la población en general y particular de las comunidades étnico-territoriales campesinas y a la nación, y suspender las acciones ofensivas y evitar incidentes armados entre la fuerza pública y el Estado Mayor Central. A nuestro juicio, el presidente de la República, y los hechos lo han demostrado, actúa contra la Constitución y sus obligaciones establecidas en las normas constitucionales. Perdón, esa FARC es la disidencia. Exacto. Es decir, el 31 de diciembre a las 10 de la noche, el presidente sorprende al país con un trino y con un decreto en el que declara un cese del fuego bilateral y les ordena a las Fuerzas Armadas Constitucionales que paren toda ofensiva contra organizaciones criminales que violan los derechos humanos y que afectan la vida, honra y bienes de los ciudadanos. Y lo sustenta a partir de una
un supuesto cese bilateral que nunca existió Nunca, sí es. y que nunca se cumplió. Y a partir de allí lo que ha venido ocurriendo es una paralización de las Fuerzas Armadas. Hemos visto cómo secuestran unidades enteras de policía, cómo asesinan policías en todas partes, cómo se multiplican los hechos de copamiento territorial de las milicias, llámense como se llamen en los distintos territorios. Y un presidente de la República no puede hacer eso. Todos los hechos apuntan a que hay una acción de una política pública presidencial en contra de la Constitución y la ley, y los hechos generan que amerite que se abra la investigación de un juicio político por actuar contra la Constitución y la ley en el Congreso de la República. Es decir, están las violaciones a la Constitución que denuncia el doctor Abuchaibe, y estamos absolutamente convencidos de que también hay violaciones a la Constitución en el manejo del orden público, y que la tal paz total no es un proceso de paz genuino, sino una afrenta a los principios constitucionales que debe conservar un presidente de la República. Pero además de ahí se deriva un hecho que también debe ser investigado por el Congreso de la República. Miremos, por ejemplo, el caso de los pozos Caquetá. Cuando unas milicias agreden a una empresa y llega en el ejercicio de su función legal y constitucional un grupo del ESMAD, ese grupo del ESMAD es copado por las milicias del territorio, llamadas las guardias campesinas, y había una unidad del ejército a 50 metros de donde estaba ocurriendo la agresión, la rendición y el secuestro de esos 70 y tantos policías, y hubo el asesinato de un policía que fue degollado en esos hechos, en un claro secuestro que el gobierno nacional llamó después cerco humanitario. Eso ocurrió existiendo una unidad del ejército a 50 metros, porque el presidente Petro le ordenó a esa unidad de ejército inmovilizarse, paralizarse. Y eso también está documentado en un trino que debe estar, creo que lo pueden pasar allí en un trino del presidente Petro, donde él dice, cuando se da el secuestro de esa unidad de policía, dice: yo soy el comandante en jefe de las fuerzas militares, soy el único responsable de las acciones en los pozos Caquetá. Hay que empezar por decir que esa figura del comandante en jefe es bastante importada y no genuina de nuestro territorio. Y él asume la responsabilidad de una orden que terminó constituyendo la razón de ser de una rendición y de una humillación y de un asesinato. Eso fue actuar contra la Constitución y la ley a nuestro juicio. Eso debe ser investigado por el Congreso de la República. Es decir, hay una serie de actos que ya en el ejercicio como presidente de la República, Petro ha venido actuando en contra de la Constitución y la ley. Ese es otro aporte desde el ejercicio ciudadano, porque la defensa de la Constitución tiene que ser una obligación, como lo dice la Constitución, de todo ciudadano colombiano.